días, amados hermanos. Espero que estén bien. Qué bueno verles nuevamente. Gracias al Señor que nos provee diariamente y nos permite una vez más podernos reunirnos como hermanos para estudiar, cantar, meditar en lo que Él quiere comunicarnos cada semana. Por favor, les quiero invitar a que abran sus Biblias y vayamos a la carta de Pablo hacia los romanos. En su capítulo 15 leemos del versículo 1 hasta el 6 y luego oramos. Dice, versículo 1: Así que, lo que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te tuvieron, de los que te vituperaban, cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te agradecemos, Señor, por tu gran paciencia, misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta esta etapa del servicio, mi Dios, que es la predicación de tu palabra, Señor. Sé tú preparando nuestros corazones, Señor, ayudándonos a vencer el sueño, la apatía, Señor. Ayúdanos con el cansancio, Padre amado, para poder prestar atención a lo que quieres decirnos, Señor. También te pido que me ayudes a mí, Señor, a que me ayudes a ser fiel a tu palabra, a que pueda continuar la correlatividad de la carta de Pablo, Señor. Por favor, te pido que me ayudes con mis nervios, con mis debilidades, Señor, y sé tú edificándote a través de este mensaje, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ok, amados hermanos. El título que le he puesto a esta frase de la predicación se llama La unidad en medio de la diversidad. Antes de introducirnos a este pasaje, creo que es necesario que repasemos o recapitulemos brevemente lo que Pablo ha tratado de decirnos a través de los varios capítulos que hemos compartido. Recuerden que esta carta de Pablo va dirigido a la iglesia de Roma. Esa iglesia no fue fundada por él. Él tenía un deseo por visitarle, pero por X razones, en la providencia de Dios, no le permitió. Él hace esta carta desde las bases, principios, fundamentos del cristianismo. Él inicia dejando el evangelio, pero él no lo inicia Dios te ama, sino más bien un evangelio bíblico, un evangelio sincero, donde hace al creyente o a las personas que puedan ver su condición ante un Dios santo. Él le dice en su capítulo 3 que no hay ni un justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Esto lo hacía porque él entendía que esta iglesia de Roma estaba conformada por dos grupos, judíos y gentiles. ¿Qué sucedía? Había conflicto o tensión con respecto a los judíos porque ellos habían heredado toda la historia o todo el fundamento bíblico y se creían superior. Por lo tanto, Pablo tiene que ponerlos en su sitio, ponerlos igual que a los gentiles. Es por eso que Pablo en su capítulo 2, en su capítulo 1 y 2, se lo dedica a los gentiles. El 3, mitad del 2 y el 3 se lo dedica a los judíos para que no haya, para que todos quedemos bajo condenación con Dios. Luego nos enseña lo que es la maravillosa doctrina de la justificación, que es lo que también estamos compartiendo el día de estas semanas, acerca de la justificación solamente por la fe. Recuerden que esta carta de Roma fue una de las que impulsó a los reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino, a que
extrayeran todas estas verdades que estaban ocultas en el primero hasta el siglo XV. Cuando Lutero comenzó a estudiar, a escudriñar lo que era la carta del Romano, entendió que su perseverancia, su culpabilidad había sido perdonada solamente por Cristo. Él continúa avanzando y Pablo hace unas interrogantes acerca, ok, somos justificados por la fe, pero, o sea, que tenemos que perseverar en el pecado para que la gracia abunde, y él corrige estos problemas. Por eso es que Pablo hace una teología o una defensa al evangelio, y muchas de las cosas que hoy en día vemos como conflictivos entre iglesias, en la carta de Pablo se resuelven. Y por eso Pablo le trata de llevar un balance y les explica que no, de ninguna manera vamos a seguir, porque somos justificados, el hombre va a seguir pecando, no, va a haber una regeneración, un nuevo nacimiento. Ahora el creyente, Dios le ha cambiado sus afectos, ahora ve a Cristo, ahora desea y anhela ser como Él. Pero en el capítulo 8, 7 va avanzando, Pablo reconoce que en el creyente hay un remanente todavía de pecado, que es lo que se estaba compartiendo hoy. Es decir, que a pesar que somos justificados, el creyente aún va a continuar con su remanente hasta que muera y Dios le resucite y quede libre de pecado. Pablo en esta carta hace una defensa buenísima acerca del evangelio. Pero miren algo, en el capítulo 12 en adelante, él comienza la parte práctica de los creyentes. Y una de las cosas que hemos estado estudiando en el capítulo 14 era acerca de soportar a los débiles en la fe y que los fuertes puedan madurar en las otras áreas, en el amor al prójimo. Pablo, si él tuviese el conflicto que hoy día vemos acerca de si un hermano opina distinto a nosotros, corregirlo impenitentemente, prácticamente atosigarlo con decir la verdad. Veamos, estamos en la carta de Pablo, donde Pablo quiere explicarnos con detalladamente todo lo que el creyente debe saber. Pero en los capítulos 14, él ya va, con cosas que no amerite conflicto, o por lo menos en el caso de que se ha estado compartiendo, era acerca de los días de fiesta y las legumbres. Porque veía a los gentiles que comían carne de todo tipo, cerdo, pero los judíos cuestionaban su conversión, lo juzgaban porque ellos habían heredado las tradiciones judías de no podían comer carne con sangre porque era abominable para Dios. Pero esto no significa que los creyentes que eran fuertes en la fe sean maduros en otras áreas. Lo que se trató de explicar era que los que están fuertes en la fe tenían una mente más informada con respecto a las escrituras. Es decir, los creyentes que entendían que podían comer de todo, que nada es un ídolo, los creyentes que creían que todos los días son iguales, ellos entendían que todo es igual. Pero el problema aquí era que menospreciaban al hermano que estaba teniendo una opinión distinta a esta área. Él continúa diciéndole, exhortándole que reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Tampoco le dice en versículo 3, no menosprecies al que come o no come. Él continúa diciendo al que guarda el día de la fiesta, al que no, que se respete, que puedan mantener un equilibrio con respecto a aquellos hermanos que todavía están en crecimiento con respecto a informaciones o a doctrinas, primero, que no son esenciales, porque Pablo hizo un exégesis de doctrinas fundamentales, pero aquí él lo deja como que sopórtense, tengan paciencia con aquellos hermanos que están en crecimiento. Y él se incluye, ahorita lo vemos en su capítulo 15, que él se incluye como el fuerte también, o sea que tenían una mente informada acerca de las doctrinas, pero él trata de instruir a los fuertes, y en el caso de los débiles, él les dice que no sean amos de las conciencias de los fuertes. ¿Por qué? Porque ellos querían introducir, lamentablemente, o imponer sobre las conciencias de los fuertes que no podían comer
que tenían que guardar estos días y comenzaban a juzgarlo hasta de inconverso, de pagano, porque no hacían lo que ellos hacían. En el caso de los débiles eran aquellos que estaban todavía manteniendo doctrinas y prácticas que prácticamente Dios había cesado, como las ceremonias, como el de comer carne y entre otras cositas. Entonces, el título de la predicación se llama La unidad en medio de la diversidad. Y lo he dividido en 4 secciones. En su versículo 1 al 2 dice, soportando la flaqueza de los débiles. En el versículo 3, Cristo como modelo de amor. En el versículo 5, en el versículo 4, perdón, la suficiencia de las escrituras. Y en su versículos 5 y 6, la unidad que glorifica a Dios. Vamos a iniciar con versículo 1 y 2, soportando la flaqueza de los débiles. Él inicia, así que lo que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Él inicia diciendo, así que, es decir, que este capítulo 15 está íntimamente relacionado con el capítulo 14. Cuando vemos este capítulo 15, no significa que corta la sección y cambia de tema, no en todas las partes así. Es decir, que ese seccionamiento no es inspirado como tal. Esto lo hizo el hombre cuando redacta escribe la palabra de Dios. Estos números o estos títulos es hecho por el hombre. En sí es una sola carta. Entonces nosotros también tenemos que procurar, a los que han podido seguir la serie de la carta de Roma, como una sola carta. Es decir, entonces capítulo 14 y capítulo 15 es un mismo tema, acerca de los débiles en la fe. Él dice, lo que somos fuertes, él se incluye allí y dice, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En su capítulo 14 dice, recibir al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y en el capítulo 15 dice, así que lo que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. En el capítulo 14 dice, recíbenlo. Y en el capítulo 15 dice, ok, ya los reciben, ahora mantengan una posición de soportar, de cargar, es decir, de perseverancia en ayudar a cargar la carga de los débiles, a los que están debilitados. En otras versiones dice, a los que estén flacos. Es decir, a los que tienen que ser alimentados por la palabra de Dios. Él no nos manda a que nos condenemos, ni que le cerremos las puertas o lo menospreciemos, sino más bien nos invita a que debemos soportar, ayudar a cargar, ayudarle, a instruirle. Pero mira esto, y no agradarnos a nosotros mismos. Es decir, que existe o debe existir en el que es fuerte, en que tiene un conocimiento más amplio sobre las escrituras, debe existir una abnegación, una mortificación de su egoísmo, de su independencia, sino que ahora debe vivir como cristiano, amando y sirviendo al prójimo, no agradándonos a nosotros mismos. Y una de las cosas que se fue compartiendo en semanas pasadas era que por lo menos si se bebía vino, si veía tal película, escuchaba tal música, entre otras cosas que el día de hoy se ve como condenable para algunas iglesias, pero en otras iglesias han entendido que es lícito. Y la Biblia aclara que en ningún momento, en ninguna parte de la palabra de Dios dice que la mujer debe colocarse falda hasta los tobillos o colocarse velo, literalmente, no explica. Por lo tanto, el predicador, o en este caso Pablo, trata de llevar un equilibrio, de mostrarle un equilibrio a estos creyentes para que puedan ayudarse a crecer en el conocimiento. ¿Por qué? Primeramente, para no agradarnos a nosotros mismos. Una vez que uno entra al cristianismo, uno es renovado, santificado, justificado, y todas estas cosas que Dios da por gracia, el creyente pasa a tener un amo, como vimos en la semana pasada. ¿Quién somos nosotros para acusar al criado ajeno?
Pero nosotros también tenemos un amo. Los que son fuertes, a los que tengan un intelecto mayor con respecto a las doctrinas, también tienen un amo. Los fuertes, es decir, también tienen un amo. Por lo tanto, ellos deben vivir bajo las ordenanzas de nuestro Dios. Y Dios les llama a que no vivan para sí mismos. No sé si se recuerdan cuando Jesucristo estaba predicando el Evangelio y se fue una gran multitud. Entonces le dice a los discípulos que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno ama a madre más que a mí, no es digno de mí. Si alguno ama su vida, a su hermano, no es digno de mí, de ser discípulo. Es decir, que Jesús nunca le ha ha mostrado el Evangelio como algo que sea fácil, sino que tiene un costo cuando el creyente es aceptado en la comunidad cristiana. El creyente ahora debe vivir sirviendo, negándose, mortificando sus deseos personales. Porque de lo contrario Jesús dice, no es digno de ser discípulo. Entonces Pablo lo que quiere es hacer a los fuertes de fe, de conocimiento, que maduren en otras áreas, en el amar al prójimo. Ya no se observen ustedes mismos como superiores a los otros para menospreciarles, sino más bien sírvale y tenga paciencia, amor, sin fingimiento, para que crezcan. Porque en un ambiente hostil, ¿cómo el débil en la fe puede avanzar? En un ambiente hostil, ¿cómo el creyente que no entiende doctrinas o tiene supersticiones todavía de su antigua religión, cómo crece si lo estamos atacando continuamente? ¿Cómo crece si la estamos atosigando continuamente? Entonces, versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Es decir, que Pablo no solamente nos dice que niéguense ustedes mismos, sino que también nos dice en qué debemos negarnos. Por lo menos dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. O sea, en agradar a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Es decir, que no es algo que se nos dé la gana o algo inventado, sino que es algo que le beneficie. Pero hay que hacer una aclaratoria acá, porque muchos de los pasajes de este pasaje se utiliza en otro contexto. Por lo menos un evangelista, él cuando vea delincuentes, cuando vea personas que están en desobediencia a Dios, están allá, él intenta incluirse en esos grupos, haciéndose participante, y cae en un error. Ellos toman este pasaje como para congraciarse con ese grupo y simpatizar, pero esto es lo que Pablo nos está diciendo. Lamentablemente ellos están, los creyentes, en algunos grupos evangélicos están utilizando este pasaje como para congraciarse con grupos o círculos de personas que no son creyentes y le están agradando al hombre. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no agradamos al hombre sino a Dios, por lo menos cuando predicamos el evangelio, cuando las autoridades nos quieren subyugar o permitir el libre culto. No debemos someternos al hombre, porque si agradamos al hombre, no estamos agradando a Dios. Entonces no puede haber contradicción con respecto a esto. Entonces, lo que Pablo quiere comunicarnos es que agrademos a nuestros hermanos, al prójimo, en lo que es bueno, para su edificación, en su crecimiento. Acuérdate que estamos hablando de personas, de hermanos que no están entendiendo cosas por sus 20, 30 años en el judaísmo y habían arrastrado esas prácticas y les es difícil desprenderse de esas prácticas. Entonces, a eso dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno, ayúdele para que él crezca con respecto a estos conocimientos. No es congraciarse en su pecado de licor, de borrachismo. Mira, vamos a irnos a beber por allí y borracharnos. No, porque lamentablemente se ha entendido así. Más bien, le ayudemos en amor para que crezca en edificación. Entonces, los fuertes deben madurar, crecer. Por ejemplo, son fuertes, tienen un intelecto o un conocimiento del evangelio de la gracia y todo eso, y tienen 20 años en el evangelio, pero aún quieren ser mimados por la iglesia, quieren ser servidos por la iglesia, quieren ser atendidos constantemente por la iglesia.
Y lo que ellos no entienden, que lo que Pablo quiere decir, que ya no, que o sea, que no piensen de esa manera, más bien ustedes están, primeramente tienen un amo, que es nuestro Señor, y sirvan ahora a su prójimo y a sus hermanos que están con deficiencia teológica. Tengan paciencia, invítenle, sírvanle, no sean servidos. Es decir, que los hermanos que sean fuertes, maduros, deben crecer en la área de servicio. Ya no se puedan agradar a sí mismos, sino que tengan una abnegación para poder servir al hermano. Y es delicado porque, como dije ahorita, 20, 30 años en el Evangelio y muchos quieren seguir bajo supervisión, pero en el sentido de cuidados. Un cuidado que si no lo cuidan, se desprende de la iglesia local o se desprenden de la comunidad eclesiástica. Y eso es prácticamente malo, porque el creyente debe madurar, debe crecer en el entendimiento del Evangelio y debe servir a su prójimo, no ser servido. Ahora, en su siguiente versículo, en el versículo 3, Pablo utiliza la ilustración de Cristo, o nos da el ejemplo de Cristo, de que Cristo, siendo Dios mismo, no escatimó en despojarse, de abandonar su puesto y venir como hombre para servirnos. Miren el versículo 1 y 2. Él nos dice, los fuertes tengan negación de sus propios deseos, traten de agradar a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ahora, miren a Cristo lo que hizo. Siendo Dios, Él tomó forma de hombre, se humilló hasta lo sumo, se humilló en obedecer lo que es el alimento, estar en el proceso de crecimiento. Y además, mira lo que dice en el versículo 3. Cada uno, versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esa palabra vituperio hace referencia a desaprobación o a humillación, es decir, que al Padre lo desaprobaban como una autoridad. Y Dios entonces tiene que venir a un mundo donde odian a Dios, donde lo desaprueban, donde lo humillan, donde lo desprecian. Y Dios mismo entonces, Jesús, viene a este mundo a soportar la flaqueza de los gentiles que se fueron a los ídolos. Entonces, soportar todos estos vituperios para poder él obedecer la ley, amándole, sirviéndole, a pesar de todas las cosas que hicieron contra al Dios Padre. Versículo 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Todo lo que soportó Cristo, estamos hablando de soportar carga, que tomemos como ejemplo a Cristo. Cristo soportó humillación, fue condenado y fue catalogado como un hombre maldito cuando fue crucificado por causa de los gentiles, por los pecados. Ahora nosotros nos creemos más o vemos difícil la tarea de soportar al hermano, que solamente porque tiene un aspecto distinto con lo que uno entiende, lo menospreciaremos, prácticamente lo trataremos como nada. Lo que el creyente prácticamente tiene que hacer es soportar la debilidad del creyente, de su hermano. Pero Cristo soportó aún más de eso. O sea, lo que Pablo quiere hacer no es decir, lo que usted está soportando en este periodo de tiempo de su hermano, su debilidad, no es nada, no es comparado con lo que Cristo hizo en la cruz para con nosotros. No sé si nos ha pasado que cuando le queremos dar el alimento a los niños, utilizamos un ejemplo de los niños de África, para que ellos vean la condición en la que están, para que ellos puedan apreciar y poder comer. Bueno, Pablo lo que quiere decir es, mire esa condición en la que estaba Cristo, siendo Dios mismo, se despojó y se humilló, tomó forma de hombre, vivió y soportó todas estas acusaciones que hacían al Padre, pero lo hizo por amor. En esa condición Dios lo hizo. ¿Quiénes somos nosotros? Que simplemente somos recibidores, receptores de la gracia de Dios. Entonces, los fuertes deben aprender
debemos aprender, Pablo se incluye, a soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Debe existir una motivación de abnegación, de mortificación. Si yo sé que el hermano no le agrada que yo esté, porque su conciencia le es de tropiezo, abstengámonos. Tengámonos un amor, no solamente nos abstengamos porque con rabia, sino que en amor amémosles y dejemos a un lado esas diferencias. Nuestro pecado lamentablemente nos ha alcanzado en distintas partes, en distintas áreas. Vemos como la iglesia se ha dividido por no llevar un balance. Desde el siglo XV en adelante ha habido multitud de iglesias donde simplemente porque tocan un piano, aquí no, la música, el himno, el himnario, solo salmos, y se ha dividido. Y no, lamentablemente se fragmenta, se va fragmentando poco a poco. Hasta lo que vemos el día de hoy todavía existe una fragmentación de las iglesias por simplemente diferencia. Y recuerden, hermanos, que Pablo en esta carta de Roma está tratando, es la carta que más argumenta Pablo, pero en estos puntos él simplemente, mire, sobrelleven las cargas. Es decir, que Pablo, como un hombre responsable en dar respuesta a los hombres, por lo menos la justificación, la santificación y todas estas doctrinas fundamentales, en este caso él no cae en debates, simplemente soporten, tengan paciencia, ellos van a crecer, el Señor va a estar con él y van a crecer, ámenlo y no se amen ustedes mismos desmedidamente como para menospreciar a su hermano. Entonces, y tomen el ejemplo de Cristo, que no se agradó a sí mismo. Él soportó hasta la muerte y nosotros solamente soportaremos en esta vida unos ojos volteados o un insulto. Puede ser, pues llegamos en insulto. Llegamos incluso a dejarnos de hablar, soportar eso. Y entre otras cosas que son desagradables, divisiones, eso es lo único que tenemos que soportar. No llegamos a la muerte. Pablo nos anima entonces a que crezcamos en madurez, a que no nos veamos a nosotros mismos como el centro, sino al prójimo, para su edificación. En su versículo 4 nos habla de la suficiencia de las escrituras. Recuerden, veamos el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la escritura tengamos esperanza. Este versículo 4, recuerden que Pablo está pensando en el Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento no había sido escrito. Él está hablando acá de las enseñanzas de los que escribieron en nuestros antiguos, por ejemplo, que son útiles. Por ejemplo, tenemos a Moisés, cómo el pueblo de Israel, luego que sale de Egipto, comienza a cuestionar el liderazgo de Moisés, diciéndole que prefería estar en Egipto comiendo carne y lo que sea, que está aguantando hambre. Preferíamos morir en Egipto que estar vagando por acá, cuestionando su ministerio. Pero lo que quiere resaltar aquí es que Moisés soportó, intercedía, aguantó a ese pueblo rebelde, apático contra Dios. Y no solamente esto, tenemos los salmos que nos da consolación, que nos ayuda en tiempos de dificultad. Tenemos a los profetas que nos exhortan y nos anunciaban lo que era la venida de Jesucristo. En versículo 4 dice, porque todas las cosas se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Imagínense en la rebelión de Coré, aún Moisés y Aarón estaban intercediendo por ese pueblo que estaba en rebeldía contra Dios. La condición en que estaba Moisés, de intermediario, de sacerdote, de pastor, no era de desprecio, sino de amor para que ellos pudieran crecer. Y soportó todo eso. Entonces, las escrituras siempre nos han mostrado ejemplos, pasajes de consolación, pasajes de esperanza con respecto a los profetas que anunciaban el Cristo Redentor,
con el fin de que el creyente pudiera cimentarse más, poder crecer en paciencia, en consolación y tengamos esperanzas. Recuerden que en 2 Timoteo 3:16 habla de que toda la escritura es útil para... Vamos a buscarla, porque las escrituras son suficientes para resolver los conflictos cristianos. No debemos ir a la psicología, no debemos ir a ayudar. Cuando caemos obviamente en parte jurídica, sí tenemos que ir, pero la Biblia es suficiente para resolver los conflictos morales de los cristianos, para que tengamos paciencia. 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras son suficientes para que nosotros podamos ayudar al hermano débil, para que nosotros también crezcamos en paciencia, en consolación, para que podamos instruirnos en lo que respecta a ser un varón perfecto, a crecer para toda buena obra. Volvamos a Romanos 15. Recuerden que Pablo tiene en mente todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba todavía escribiéndolo. Él tenía en mente todo, pero nosotros que tenemos todo el pensamiento de Dios, lo que Él ha querido revelarnos, lo tenemos. Se nos debería hacer mucho más fácil entender que la palabra de Dios es útil, es suficiente, nos anima, nos da la esperanza. Sus promesas, todas las ha cumplido y las cumplirá. ¿Por qué aferrarnos a nosotros mismos? ¿Por qué aferrarnos a nuestro propio intelecto? Dice en su versículo 5: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá vemos, tenemos que observar que esa unidad que glorifique a Dios es la que Dios mismo da. ¿Por qué? Mira como dice en su versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, lo mismo que estaba mencionando en la palabra de Dios, dice, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ese mismo sentir es un mismo pensamiento, estar de acuerdo en un mismo andar. Dice, pero mira, proviene de Dios. No depende totalmente del hombre. Pablo entiende que es necesario la intervención de Dios en la iglesia local para que pueda andar. Debe existir Dios ayudándonos para que podamos amar, respetarnos, tolerarnos esas flaquezas de los hermanos, incluso los que son débiles, crecer y no juzgar a los que tienen una libertad de conciencia. Porque estos temas que se está tratando habla acerca de la libertad de conciencia, en puntos donde el creyente tiene un radio de movimiento, porque la Biblia no habla explícitamente qué hacer, sino que da principios para uno accionar bíblicamente. Y tenemos una conciencia, como hablábamos anteriormente, que nos dictamina, que nos dice, que nos alarma qué hacer según los principios bíblicos. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo mencionaba, creo que hace 2 semanas, que una iglesia que entiende esto, la diversidad de pensamiento, que respeta a cada uno y van creciendo poco a poco, es una iglesia que glorifica más a Dios. ¿Por qué? Porque se toleran, se aman incondicionalmente, se respetan, se perdonan. Y es algo que Dios le agrada, es algo que Dios lo glorifica, se alegra. ¿Por qué?
porque es algo como lo que hizo Jesucristo en la cruz. Viendo nuestra rebeldía, viendo nuestras iniquidades, Dios mismo se entregó para servirnos y morir hasta en la cruz. Y eso es lo que Dios quiere, que imitemos ese modelo, que imitemos ese carácter del cristiano de madurez, de poder entender la debilidad de los hermanos, poderles vendarles esas heridas. Porque para uno la situación es más grave y quizás el hermano lo ve más simple, pero tenemos que ponernos en sus zapatos, ponernos en empatía para poder aconsejarle, ayudarle. En conclusión, desde el capítulo 14 al capítulo 15, vemos que Pablo ha dado exhortaciones continuas tanto para el débil como para el fuerte. Al fuerte le dice que reciban al débil en la fe, pero no para contener sobre opiniones, tampoco que lo menosprecie, y en el caso de los débiles no juzgue al que tiene una libertad de conciencia más amplia que la que él posee. También que ellos tienen su amo y que nosotros no debemos meternos porque él tiene su amo y es Dios mismo que lo sostiene. Y además que daremos cuenta de Dios en el día del tribunal. Y una cosa que mencioné también es que a veces juzgamos desmedidamente, juzgamos mal al hermano porque posee una libertad, o creemos que no es creyente porque simplemente escucha tal cosa, o bebe vino, porque fue uno de los temas que se trató y hoy día todavía es de escándalo. En el día del juicio es donde Dios probará las obras de cada quien y recompensará conforme a sus obras. Y en el capítulo 15 entonces nos llama a que nosotros soportemos, así como Cristo soportó nuestras debilidades, soportemos a nuestros hermanos. Y que nos aneguemos, que vivamos constantemente en mortificación. Ahora, amados hermanos, es algo necesario aclarar que estamos en el capítulo 12 y todas las cosas que Pablo le está dando a la iglesia. Si nosotros cometemos el error de tomar estos pasajes para aplicarlo en nuestra vida diaria, pero sin antes ver nuestra condición de pecaminosidad, es decir, si nos examinamos bien de que somos cristianos o no somos cristianos, va a haber una incapacidad o una incapacidad notable, porque los únicos que van a poder crecer, los únicos que van a poder avanzar en amar al prójimo sin fingimiento son los creyentes. No se equivoquen, hermanos, debemos examinarnos si en verdad hemos nacido nuevamente, si el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, si el Señor nos ha dado la gracia de perseverar en su palabra. No tomemos estos pasajes aislados de lo que Pablo decía en su primer capítulo hasta el 12. Es necesario que lo unamos. ¿Por qué? Porque solamente podemos amar al enemigo, a someternos sobre las autoridades, si en verdad el Espíritu de Dios ha sido aplicado sobre nuestras vidas. De lo contrario, simplemente seremos seres morales, esforzándonos a guardar estos principios y exhortaciones que Pablo nos da, lamentablemente. Entonces, para evitar ese error, debemos examinarnos. Este no es el camino para los no creyentes, sino es el Evangelio, donde tenemos que reconocer primeramente nuestra pecaminosidad y arrepentirnos de nuestro pecado. Luego, el Espíritu Santo obra, naceremos de nuevo, y ahí con los mandamientos no son gravosos, y podremos amar a Dios como Él quiere ser amado sinceramente, y amar a nuestro prójimo sinceramente. Oremos. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Señor, gracias porque a pesar que este mensaje fue sencillo, corto, es una gran dificultad poder ponerlo en práctica, Señor, porque es algo contra nuestra naturaleza. Es algo que sin tu intervención, Señor, no podríamos ponerlo en práctica, Padre amado. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu amor, Padre amado, para nosotros soportar, no juzgar, Señor, y poder crecer en tu evangelio, Señor, en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por los presentes. Gracias por
porque me ayudaste, Señor, a poder avanzar y culminar el tema, Señor. Sé tú en tu tiempo, Señor, haciendo germinar tu palabra, Padre amado, a cada uno de nosotros. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdónanos si hemos sido egoístas en no servir a nuestros hermanos, en ver la debilidad de nuestros hermanos y no atenderle, no vendarle, Señor. Ayúdanos. De nada sirve tener 20, 10 años del Evangelio si no lo ponemos en práctica para tu servicio, para tu gloria, Señor. Por favor, perdónanos. En Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén y amén.